criatura. New creature. Nueva criatura. Nueva criatura. Y bueno, nosotros somos en Cristo. ¿Qué somos? Una vez que nos arrepentimos de nuestros pecados y le creemos a Dios, se produce en nosotros el, anótenlo bien, nacer de nuevo. Para nacer de nuevo no es necesario cambiarse de religión. ¿Se han dado cuenta que todas las religiones hablan de Dios? ¿Lo habían notado? ¿Lo sabían? Incluso las que no asumen que hablen de Dios, ¿no? Esas religiones que no digan explícitamente que creen en Dios o que hablen de Dios, también creen en Dios en el fondo de todas las cosas. Pero la diferencia es que ninguna, y esto quiero ser enfático, quiero ser muy preciso y muy claro, es que ninguna religión lleva a tener una relación con Dios. Es decir, todas las religiones nos hablan, nos presentan tal vez a un Dios o a varios dioses, pero ninguna nos lleva a tener una comunión o una relación con Él. Por eso es que nosotros hablamos de una relación con Dios. Hablamos más de lo que Él dice, de lo que Él hizo, de lo que Él hace, más allá de establecer una religión o algo establecido. Vamos a Juan capítulo 3, por favor, versículo 1. Cuando ya lo tengan me pueden decir que ya lo tienen, por favor. Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 1. Es el cuarto Evangelio, escrito por un discípulo de Jesús, de nombre, exacto, muy bien, Juan. ¿Listos? ¿Ya lo tienen? ¿Ya? Perfecto. Dice ahí en el versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Aquí nada más el dato para el anecdotario es de que Nicodemo es un nombre griego y que incluso se significaba conquistador de la gente. Y dice ahí que Nicodemo, ¿qué hacía Nicodemo? Y dice que era un principal entre los judíos. Aquí tenemos dos características muy importantes de este hombre. Dice que era un hombre de los judíos, era judío, pero era un principal. Pero también la primera característica que nos dice ahí en la primera línea de Juan es que era fariseo. Fariseo, ya todos saben que es un fariseo, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, ¿quiénes saben que es un fariseo? Levanten la mano. Bueno, ¿qué es un fariseo? Los que saben, por favor, compártanos. Maestros de la ley, ¿qué más? Un maestro de la ley también, dice Christoph. Estudioso de la palabra. ¿Alguien sabe qué significa la palabra fariseo? Allá, ¿no? Separado. Ellos eran como un partido político donde ellos se autodenominaban separados de los gentiles. O sea, ellos eran unos maestros de la ley, exactamente, que tenían como propósito fundamental o su razón de existencia era el cumplimiento cabal y estricto y celoso de la ley. Esto los hacía haber hecho toda una serie de interpretaciones alrededor de la ley, por ese celo, por esa preocupación de que la ley misma se llevara a cabo en el pueblo judío, ¿no? Entonces aquí tenemos un hombre que se llama Nicodemo, que era fariseo y no cualquier fariseo, no cualquier hijo de fariseo, era un principal entre los judíos. Dígame, señora Guzmán, por favor. Nicodemo es un nombre griego y significaba conquistador de la gente. Esa es una definición que encontré que lo podemos encontrar. Es un nombre muy característico, de hecho llama mucho la atención que lo hayan incluido su nombre. Bien, de la gente,
Después dice, este vino a Jesús, o sea, Nicodemo, vino de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Aquí hay otro elemento muy importante. Dice que vino de noche. Hay dos posibilidades por las cuales Nicodemo llegó de noche a ver a Jesús. Una es que los rabinos o los maestros de la ley decían que en la noche se estudiaba mejor, ¿no? Muchas personas estarán de acuerdo que dicen que la noche o la madrugada es un buen tiempo para poder estudiar, ¿no? Todos los estudiantes o los que hemos pasado por la escuela nos hemos enfrentado a esa situación. Y la otra es de que fue de noche a ver a Jesús porque no quería que lo vieran cuando fue a ver a Jesús, ¿no? Por la fama que tenía Jesús y todo. Y es interesante que le dijo rabí o maestro, o sea, es decir, un maestro dándole honor a Jesús, ¿no? Le dijo rabí. Y dice, esto es muy importante lo que dice Nicodemo. Dice, nadie puede hacer estas señales que tú haces, y pone ahí una condición o un señalamiento condicionante que dice, si no está Dios con él. Jesús respondiendo le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjense, es interesantísima la respuesta de Jesús, porque le entra con una oración condicional, o sea, si de verdad tú estás con Dios, es lo que le está diciendo Nicodemo, si de verdad tú estás con Dios, pues es lógico que tú hagas todas estas señales que tú haces. Y le dijo Jesús, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, le contesta con otra oración que está condicionada. Es decir, todo aquel que no nace de nuevo no puede ver ¿y ahí qué dice? El reino de Dios. Después continúa en el 4. ¿Me están siguiendo? Muy bien. Dijo Nicodemo en el 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Es decir, le estaba diciendo, oye, esto que me acabas de decir está medio disparatado, ¿no? Está como poco creíble, es decir, ¿me voy a meter de nuevo al vientre de mi madre? ¿O cómo está? ¿No? O sea, ¿cómo es? Y dijo Jesús, le respondió Jesús, le dijo, otra vez, le dijo, fíjense, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, aquí Jesús le está explicando de una manera más detallada lo que quiere, el requisito para que nosotros podamos ver o entrar en el reino de Dios. El primero le dijo, el que no naciere de nuevo, y dijo, ¿cómo es nacer de nuevo? Y Jesús se lo explica, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es nacer de agua? ¿Alguien sabe? El bautismo de Juan, el que él daba, exacto. ¿Cuál era la característica principal del bautismo de Juan? El arrepentimiento, exactamente. Y también aquí Juan, no el Juan el Bautista, sino Juan el escritor del libro de Juan, o del Evangelio de Juan, nos está diciendo que hay dos requisitos para poder entrar en el reino de Dios. Uno es haber nacido, o sea, esta agua de nacimiento, pues también es el agua que se expulsa por parte del vientre materno y de parte de cualquier mujer que da a luz a un bebé, pues sale agua, ¿no? Bueno, sí, no tengo el término científico y adecuado para decirlo médico, pero pues es agua, ¿no? Entonces ella está haciendo una comparación, ¿no? Entre el agua que se necesita, pero también el agua que ustedes dicen que es el arrepentimiento que hacía Juan, y lo podemos ver, Juan el Bautista, en Juan 1:26 y Juan 3:23. Nada más anótenlo, no los vamos a revisar, pero sí quiero que vayan a Ezequiel 36. ¿Alguien me puede prestar una Biblia, por favor? Gracias. Ezequiel 36, 25, 27, por favor.
¿Tenemos micrófono inalámbrico? Ok, cualquiera que lo tenga lo puede leer con voluntad y con, si es lo que quiere. 36, 36:25. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y Gracias. pondré... Hasta el 27, ¿no? 27, sí, por favor. Sí, Y lo pondré siento. dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, ¿qué? Y los pongáis por obra. Y los pongáis por obra. Muy bien, gracias, Daniel. Precisamente aquí resume básicamente esta idea, y es lo que a lo mejor tenía en mente Nicodemo. A lo mejor Nicodemo sí tenía referido el bautismo de Juan, pero le quedaba más claro lo que había dicho Ezequiel mucho tiempo atrás, y es lo que por eso Jesús le decía: tienes que nacer de agua y de espíritu. Es decir, aquí dice: esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de todas sus inmundicias. Bueno, y este Ezequiel 36:25 al 27 es complemento de lo que había visto. Bueno, versículo 6 de Juan 3. ¿Lo tenemos? Juan 3, 6. Y aquí se reafirma esta idea. Ok, eso es nacer del agua. ¿Qué es nacer del espíritu? Y ya se dan cuenta que ahí espíritu está con E mayúscula, ¿no? ¿A qué se referirá Jesús o qué se refirió Jesús cuando dice, de cierto les digo o te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios? Ya vimos que es nacer en el agua, ¿no? Nacer del agua. ¿Pero qué es nacer del espíritu? Ser sellado por él, por el espíritu. ¿Alguna idea? Aparte de ser sellado por el espíritu. Bueno, vamos a ver si el versículo 6 nos ayuda más a entender esta parte del nacimiento a través del espíritu. Dice el versículo 6 de Juan 3, ¿ya lo tenemos? ¿Sí? Ya retornamos a él. Lo que es nacido de la carne, está hablando Jesús, de la carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es decir, nosotros alguna vez nacimos de la carne, ¿no? Tenemos, en mi caso, tenemos apenas 18 años, 19 años, nada, 19 más, otro tanto más, que nací de la carne, que nací de mi madre, salí del vientre de mi madre, ¿no? En un parto, ¿no? Pero tengo poco cuando yo nací del Espíritu, es decir, cuando entrego mi vida a Jesucristo, ¿no? En esta idea de ser insertado en el cuerpo glorioso de Jesucristo. Es decir, la naturaleza de las cosas refiere a su origen, ¿no? Es decir, una persona que es nacida en la carne, pues se nota, ¿no? Pues camina, está con nosotros, respira, etcétera, etcétera, etcétera. Y una persona que es del Espíritu, ¿se notará? ¿Que ha nacido del Espíritu? ¿Se les notará? Claro que sí. Es decir, es como ver, pues no sé, no me quiero meter en situaciones controversiales, ¿no? Pero vemos a una persona con un color de piel muy, muy blanco y decimos que sus padres, pues probablemente eran de color muy blanco y viceversa, ¿no? Si tenían un color de piel más café, más bronceada, ¿no? Pues podemos intuir. Entonces, lo que nosotros representamos es
lo que nosotros decimos de nuestro origen. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Todo claro? ¿Sí? No, aquí tenemos duda. Contesté. Micrófono, por favor. Cuidado. Dime, Tete. Entonces, si se nos debe notar que hemos nacido del Espíritu, al que no se le nota, no ha nacido del Espíritu, y no ha sido insertado en el cuerpo de Cristo tampoco. Qué buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta. Todos aceptamos, ¿no? Si nosotros nacimos de la carne, obviamente se nos nota, ¿no? Y si hemos nacido del Espíritu, siguiendo esta línea de enseñanza de Jesucristo que dice que lo que es nacido de la carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu debe de ser. Entonces, ahí está el entendimiento de esa suposición, ¿no? Es decir, aquel que no hace las cosas del Espíritu o no refleja que ha nacido del Espíritu, pues obviamente no, aunque lo diga, aunque lo afirme, aunque lo pueda establecer, incluso hasta que incluso lo pueda predicar, pues no. Ese es el tema incluso de la parte de la certeza de la salvación. Julio y después Moni, por favor. Creo que También hay que entender que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo, sí hay un cambio en nosotros, pero hay cosas que traemos que se tienen que ir quitando poco a poco, ¿sabes? O sea, sí se nos nota porque estamos locos para predicar el evangelio y hay muchas cosas que se nos cambian a la primera, ¿no? Pero hay otras cosas que tardan más tiempo, ¿sabes? Sí, Julio. Sí, para que no vaya a ser de, ay, se no ha cambiado y no he entregado. ¿Sí me explico? No, claro. Bueno, ya tienes el micrófono. Sí, era por la misma línea que, o sea, ahorita pensaba en un libro que voy a trabajar con un discípulo, que se llama Los hábitos de Jesús, ¿no? O sea, finalmente habla de eso, ¿no? De, aunque tú has entregado tu vida, aunque tú ya eres una nueva criatura, pues los hábitos no llegan así en automático, De digamos, manera ¿no? espontánea, exacto. Claro, entonces pues tiene uno que estar trabajando y entonces ya uno podrá ver que efectivamente esa persona, ni siquiera, o sea, también ahorita la pregunta era, sé que por ejemplo para adquirir un hábito se supone que son 21 días, se supone porque pues, hay hábitos que te pueden tomar hasta el triple, ¿no? de tiempo, o qué sé yo, ¿no? Depende de las personas. Pero que te cueste o no te cueste trabajo, no quiere decir que tú no, o sea, que tú no tienes al espíritu contigo, ¿no? O sea, que te cueste trabajo, no sé, que tú antes mentías y ahora sabes que no tienes que mentir y demás, pero una cosa es que lo entiendas y otra cosa que ya, pues dejes de hacerlo, por ejemplo, ¿no? Y eso no quiere decir que no estés que el Espíritu de Dios no esté contigo, ¿no? Sí, o sea, es decir, puede haber cambios paulatinos, cambios a lo mejor unos más rápidos que otros, pero debe de haber cambios, ¿no? Debe haber, y esa es precisamente la idea de ese arrepentimiento, de cambiar de dirección, de sentido de lo que nosotros hacíamos de manera habitual, ¿no? De manera espontánea, incluso ni lo razonábamos, a hacerlo ya y cambiar ese mal hábito a un nuevo hábito, ¿no? Y básicamente ese sería la idea, ¿no? De ir transformándonos, ir cambiando nuestra manera de pensar y de la manera en que hacemos las cosas. Todos debemos volver a nacer, debemos nacer del agua, como aquí lo establecía Jesús en este versículo, que se refería al bautismo, el arrepentimiento, y del Espíritu Santo. Todos nacemos de una mujer, esto es lo que les acababa de decir, que es decir, que esto se refiere con nacer de la carne, y también es necesario nacer del Espíritu, y esto para ser hijos de Dios. Es decir, si nosotros no hemos nacido en el Espíritu, pues por definición o por lógica, no podemos ser llamados hijos de Dios, lo que decíamos aquí que preguntaba Tete.
Vamos más adelantito a Juan 4:24, por favor. Juan 4:24. ¿Listos? Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí hay otra versión que es la Nueva Biblia al Día que dice, Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Es decir, siendo que Dios se manifiesta a través de un espíritu, ese espíritu, nosotros también tenemos que hacer esa adoración en el espíritu. Es decir, por ejemplo, si un padre, un papá es sordomudo, ¿no? Su hijo no se va a comunicar con él a través de su voz, porque no le va a entender nada, ¿no? Muy poco. Tiene que hacerlo en el lenguaje especial de los sordomudos, ¿no? Para poder ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Vamos a regresarnos a Juan, capítulo 1, versículo 11. Sí, 1:11. Juan 1:11. Y dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios, ¿no? Aquí nos habla de que nosotros cómo fuimos, o sea, cómo fuimos engendrados a través de la carne o de la sangre. Pues bueno, pues hubo un señor que conoció a una señora y ya saben, ¿no? Lo que pasa, la voluntad de ellos dos, exacto, hubo un consenso, se casaron. Pero incluso nosotros ni nos preguntábamos si queríamos nacer, ¿no? Nacimos, simplemente nacimos y de la voluntad de Dios. Pero aquí ya está poniendo que cuando nosotros somos hechos hijos de Dios, sí hay una elección por parte del que quiere ser hijo de Dios. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, el ofrecimiento para ser hijos de Dios, ¿para quién es? ¿Para quién es? Para todos, ¿no? Bueno, siguiendo esto lo que dice, a todos aquellos que le quieran o están dispuestos a recibirle y que crean en su nombre, ¿no? Es decir, ya es parte y es una elección por parte de la persona que decida ser un hijo de Dios. Bien, pastor, ¿levantó la mano? No. Perdón. Dice, ¿cómo nacer de nuevo? Dice la Biblia que nosotros debemos nacer del Espíritu. ¿Cómo es esto? Dios es Espíritu y los que le reciben y creen en su nombre les es autorizado a ser llamados hijos de Dios. ¿No? Es lo que estamos viendo aquí en esta parte de Juan. Y incluso ya cuando nosotros somos llamados a ser hijos de Dios, podemos ser adoptados por este Espíritu y tenemos esa relación, ¿no? Les hablaba al principio de la relación que nosotros tenemos con Dios, que podemos establecer con Dios esta relación, y incluso nosotros podemos tener tanta confianza con nuestro Dios, como somos hijos de Él, de que le podemos llamar papito, ¿no? Vamos a Romanos 8, por favor, capítulo 8. Versículo 14. ¿Sí? ¿Por acá ya? Listo. 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre o Papito. Dice en el 16, bueno, esto refiere a una confianza, una intimidad, incluso una sumisión, como la tendría un niño con su papá, ¿no? En esa idea de confianza, pero también de estar muy por debajo de su papá, decirle papito, ¿no? Dice en el 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, es decir, Dios mismo nos está confirmando y nos da la certeza a nosotros, a nuestro espíritu, de cuál es nuestra naturaleza, de que nosotros somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es decir, nuestro estatus es, como nos decía Moni hace algunas semanas, es de altísimo nivel, ¿no? O sea, somos hijos de Dios, ¿no? Y aquí habla acerca de todos los beneficios de ser hijos de Dios, ¿no? Herederos, y no herederos de cualquiera, ¿eh? Herederos de Dios. ¿Qué nos podrá heredar Dios, no? Wow. Y coherederos con Cristo. Muy bien, vamos a un pasaje que es la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, por favor. Versículo 17. Capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios. 5:17. Este es uno de los textos muy conocidos, ¿no? Incluso cantamos, ¿no? de estos textos, de estos versículos, ¿no? ¿Ya lo tenemos? Ya dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Después dice en el 18, y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta palabra dice que nosotros somos nuevas criaturas, y el que lo cree, es decir, el que crea que esto es cierto para su vida, pues se va a cumplir, de que ya todo lo que nosotros hacíamos anteriormente, todo lo que nosotros teníamos como hábitos, como costumbres, como algo que ya lográbamos sin ningún esfuerzo, o algo que no razonábamos incluso, pues tiene que cambiar, porque somos nuevas criaturas. Es decir, ¿cuántos de aquí pudieran decir, yo estoy en Cristo? Entonces, por lo tanto, me dirijo a un público que son de nuevas criaturas. Y si somos nuevas criaturas, de acuerdo a este texto que acabamos de leer, pues todas las cosas viejas ya pasaron, o están dejando de pasar en algunos casos, ¿cierto? ¿No? Es decir, nadie se puede asumir como hijo de Dios y decir, ay, pero es que no puedo dejar de hacer estas cosas malas, ¿no? O estas cosas me dominan. Es decir, no hay excusas para estar atado a las cosas o las acciones o situaciones que nosotros hacíamos en el pasado. Es decir, ya lo pasado,
como diría aquel, aquel cronista, ¿no? De la vida, Giuseppe, no puedes hacer nada para cambiar el pasado, ¿no? Todo quedó atrás, pero sí puedes hacer todo lo que viene por delante. Y obviamente, pues vas cambiando esos viejos hábitos, esas costumbres que teníamos o que tenían por el poder del Espíritu Santo. Cuesta trabajo cambiar nuestros hábitos. Muchísimo, ¿no? Julio decía 21 días. Más o menos el promedio. 3 meses, ¿no? Ahora nosotros estamos en una nueva rutina de ejercicio y y realmente es un reaprendizaje. Yo ya tenía cierto camino en digamos, sector del ejercicio, ¿no? En este campo del ejercicio, que la verdad, siendo sincero, nunca había sido muy bueno para los deportes, ¿no? Mi deporte favorito había sido el béisbol, ¿no? Que no se necesita mucha actividad física, pero estamos reaprendiendo a hacer las cosas y cuesta mucho trabajo. Es decir, ya estaba el otro día levantando una pesa, ¿qué habilidad se necesita para levantar una pesa, no? Pero llegó el entrenador y me dijo, no, así no lo hagas, lo estás haciendo mal, es que le tienes que hacer como con chanfle, así, ¿no? Y con cierto efecto. Y wow, y yo sentía así, uy, ese músculo lo tenía ahí. Y cuesta trabajo hacer eso. Y acostumbrarse, y ya cuando se volteaba el entrenador, yo lo voy a hacer igual, ¿no? Porque es más cómodo, es más fácil. Así es. Cuesta trabajo cambiar nuestros hábitos, porque realmente, y como lo establecía el pastor Héctor en alguno de sus mensajes, que los hábitos es algo que nosotros hacemos de manera inmediata, ya lo tenemos aquí bien interiorizado y que ni siquiera nos damos cuenta que lo estamos haciendo, pero a través del Espíritu nosotros vamos a poder, uno, identificar esos malos hábitos, esos hábitos que nos están dañando, que van desde, no sé, desde decir mentiras, por ejemplo, hasta comer mal, pudiera ser un mal hábito, o beber mal, ¿no? También ese pudiera ser otro hábito, hasta poder cambiarlos por buenos y agradables hábitos. Ahí se va a demostrar que nosotros somos personas que estamos siendo transformadas. Es decir, que nuestra naturaleza de nueva criatura nos está obligando a ir siendo renovados en este pleno entendimiento de que nosotros sí somos hijos de Dios. Al ser nuevas criaturas se nos encomienda el ministerio de la reconciliación. Esta reconciliación del ser humano para con Dios a través de predicar el sacrificio de Jesús y llamarlos al arrepentimiento. Nuevamente, confiar, compartir y cosechar, ¿no? Tenemos que tener este ministerio, este servicio a las personas, decirle que Jesús vino a reconciliarnos con Dios y que obviamente tenemos que hacerlo de manera reiterada. Un hijo de Dios está haciendo esto, está yendo por la vida como hábito de su vida, llevando a cabo el ministerio de la reconciliación. Entonces ya no hay pretexto para no hacerlo, ¿no? Hay personas que dicen, es que ese de predicar a las personas, compartir a las personas, no es mi ministerio, ¿no? No es mi llamado. Pero es un mandamiento incluso, ¿no? Lo podemos ver ahí en Marcos 16, ¿no? Versículo 15, que dice que debemos de predicar a algunas criaturas, ¿no? A todas criaturas, exactamente. Qué bueno que esté escrito, porque si no, a todas, a los que me caen bien y a los que me caen mal, ¿no? Los que me caen acá, ¿no? Nada más lo veo y uy, como que algo se me dobla dentro de mí. Acompáñenme a Efesios 4, por favor, capítulo 4, versículo 22. Efesios, capítulo 4.
Ujú. 4:22. ¿Alguien quiere leerlo? Julio, por favor. Perdón, Adri, es que se vio más rápido y ágil Julio. En cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. ¿Continuó? Sí, hasta el 32, si pudieras. Renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza, creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. 25. Por eso cada uno de ustedes debe desechar la mentira y hablar la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. Reconcílense antes de que el sol se ponga y no den lugar al diablo. El que antes robaba, que no vuelva a robar. Al contrario, que trabaje y use sus manos para el bien, a fin de que pueda compartir algo con quien tenga alguna necesidad. 29. No pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyan a la a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos, y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Gracias. Si alguien no sabe cómo hacer esto de ir quitando hábitos malos y esta idea de cómo debemos andar en el espíritu como nuevas criaturas, pues esta es una buena guía, ¿no? Y como buena lista paulina, es decir, como buena lista redactada por Pablo el apóstol, pues no es exhaustiva, ¿no? Sino aquí nos marca ciertas directrices, ciertas formas de cómo nosotros nos vamos a despojar de nuestra vieja naturaleza, o de nuestro viejo hombre, como aquí dice en el 22, que estaba, como dice ahí, viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de su mente, y vístanse del nuevo hombre, es decir, aquí es la idea de ponerse el nuevo traje, un traje hecho según a la confección y corte de nuestro Señor, nuestro Dios, en la justicia y santidad de la verdad, ¿no? Y ahí viene todo esto, o sea, el que antes se enojaba y rompía todo y maldecía y toda esa cosa que luego lo hacía decir, ay, ¿qué pasó, no? ¿Cómo? Hacían su numerito. No, aquí dice, enójense, pero no pequen, ¿no? Ya, pues, el que robe, o el que robaba, perdón, ya no robe más, ¿no? Y bueno, y ya después vienen todos los etcéteras, etcéteras, etcéteras que le apliquen a cada caso, ¿no? Y bueno, asimismo también pongan el que sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdónense unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Es decir, practiquen la reconciliación. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Todo entendido? Muy bien. No. Bueno. Sí, perdón, ¿cuál fue la duda? No. Oh. ¿Cuál es el espíritu de la mente, no? Porque aquí dice, renovados en el espíritu de la mente, De su mente. de su mente. ¿Y la respuesta fue? Que es la esencia misma de lo que pensamos, o sea, lo que realmente pensamos, De lo que hay en nosotros. la opinión real, no lo que podríamos decir por convencionalismo social, por quedar bien, por hacer un comentario, sino lo que realmente se piensa. Eso es lo que la pulpa, pues, de la esencia misma del pensamiento. Ok, gracias, pastor.
Dice que todos tenemos un pasado y quienes realmente hemos sido transformados de nuestra manera de vivir, podemos identificar claramente cuándo terminó nuestro pasado, es decir, cuándo fue el viejo hombre y cuándo empieza a surgir el nuevo hombre. ¿Alguien puede identificar claramente ese periodo? ¿Ese día? ¿Esa fecha importante? ¿Sí lo puedes identificar? Muy bien. Es decir, sí lo podemos identificar. Es decir, de alguna manera podemos ver que nosotros éramos, incluso las personas mismas pueden dar testimonio de ese cambio, de esa transformación que ha habido en nosotros, ¿no? O sea, antes tú eras bien enojón, bien airado, ¿no? Aunque no usan esas palabras, pero bueno, nos pueden decir lo mismo. Y ahora eres diferente, ¿no? Ya no te gusta. Exacto, esa mueca que hizo, esa señal. Antes te gustaba la fiesta, pues. Ahora ya no. Muy bien. Vamos a Mateo, por favor. Capítulo 7, versículo 16. 16. Y aquí habla acerca de esto mismo, ¿no? De los que son del Espíritu, pues del Espíritu van a demostrar que son hijos de Dios. A través, no de sus dichos, sino a través de sus acciones, ¿no? Concreto, ¿no? Es decir, nos vamos a presentar tal como somos, ¿no? Tal lo que hacemos. Capítulo 7 de Mateo, versículo 16. Dice, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Aquí la respuesta natural es no. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Bastante clara la afirmación de Jesús. En el 18 dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Si lo aplicamos a una persona, es decir, una persona mala no puede dar buenos frutos. Y una persona buena no puede dar malos frutos. ¿En qué condición estamos, no? Obviamente somos hijos de Dios, por ende, por consiguiente, vamos a dar buenos frutos. Y a través de esos buenos frutos, la gente nos va a conocer. Nos va a identificar, ¿no? Entonces, es por eso la insistencia de que mostremos más a menudo esos buenos frutos, ¿no? Los pongamos a la vista de las personas. Es como el otro día que fui a comprar aguacates, ¿no? Y no había aguacates ahí en el mostrador. Y yo ya me iba, ¿no? Ya nada más porque se me ocurrió preguntarle, oiga, ¿tiene aguacates? Y los tenía como en una caja fuerte el señor, ¿no? Y sí tengo. Y era así como que no se lo diga a nadie, ¿no? Y obviamente, pues no estaban a la vista, ¿no? Entonces, esos buenos frutos yo no los conocí, ¿no? Algo así es la vida del cristiano o del Hijo de Dios. Debemos renovar nuestra mente, nuestras costumbres y nuestra manera de hablar. No solo debemos dejar de hablar lo malo, es decir, no solamente tenemos que renunciar a las groserías, ¿no? Sino empezar a hablar lo bueno, lo puro, lo santo, lo que edifica, tal y como lo veíamos en Efesios, ¿no? ¿Qué sería algo bueno, algo puro, algo que edifique? Decir la verdad siempre, algo que construye, que realmente ayude a las personas. ¿Qué sería? Que hablemos basados en, exacto, la palabra de Dios. Básicamente eso.
Es decir, renunciamos a las groserías, renunciamos al albur, ¿no? Al doble sentido que tenemos a veces muy arraigados los mexicanos, y empezamos a hablar lo que la palabra dice. Esa sería una buena forma de mostrar un fruto bueno. Bueno, vamos a primera carta de Pedro, capítulo 1. Sí, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Allá atrás ya lo tienen. Aquí enfrente ya lo tienen. En medio también. 1.13, aquí en mi lado izquierdo. ¿Sí? Listo, muy bien. Síganme con su vista, por favor. Bueno, la lectura con su vista. Dice el versículo 13 de la primera carta de Pedro, capítulo 1. Dice, por tanto, ciñan los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En una versión diferente, la Nueva Versión Internacional dice, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará, cuando se revele Jesucristo. Versículo 14, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en su ignorancia. Hay una versión que es la versión Nueva Jerusalén. Dice, me llamó la atención que decía ahí, no se permitan ser malos deudores, ¿no? O sea, es decir, no queden mal. Y no queden mal y que actúen como antes estaban en su ignorancia. Versículo 15, sino como aquel que les llamó es santo, sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. ¿No? Esto lo podemos ver en Levítico 11:44 y Deuteronomio 7:6. Y se invocan por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Se reitera nuevamente, ¿no? No podemos estarnos comportando y vivir conforme a la vieja naturaleza o como viejas criaturas, ¿no? Sino ahora somos nuevas criaturas. Y conduzcámonos como hijos de luz que somos. Muy bien. Bueno, quedaría, nos vamos por favor a Romanos 6, versículo 4, por favor. Romanos capítulo 6, versículo 4. Christoph, ¿le pudieran pasar un micrófono a Christoph? Cuando habla del... A ver, no tengo. Dice cuando Jesucristo se ha manifestado en el versículo 13, ¿se refiere a la segunda venida de Cristo? ¿O a qué se refiere? Al Dice final del versículo 13. En el 13, ¿no? Sí. Y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Que no entiendo muy bien la segunda parte de ese versículo. Sí. Porque hay una condicionante, ¿no? Sí, y claro, espera o sea, por es, completo la gracia, o sea, cuando se refiere a la segunda venida de Cristo, cuando nosotros vamos al cielo y nos juntamos con Cristo, ¿o qué? No, ahí sí no entiendo muy bien.
pues, o sea, sí, sí está hablando obviamente de un hecho por venir, ¿no? Es decir, está refiriendo a que obviamente nosotros vamos a estar esperando, ¿no? Esta idea de la renovación o estar preparados por completo, ¿no? Pero también Jesucristo mismo ya ha sido manifestado, ¿no? Pues pues a través de nosotros, ¿no? Ese sería también la forma de expresarlo. ¿Sí? ¿O no? No. Ok. Bueno, déjalo, lo checo bien y si quieres ya lo comentamos después. ¿Sale? ¿Alguna pregunta por acá? ¿No? Muy bien. Estamos en Romanos capítulo 6, versículo 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte con el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. No podemos decir que somos nuevas criaturas y que somos engendrados por el Espíritu si andamos de manera reiterada en cosas que no son del Espíritu, ¿no? Y obviamente, pues aquí se pone también de manifiesto lo que se refiere en Gálatas, capítulo 5, ¿no? De cuando habla acerca de las obras de la carne y las obras del Espíritu. Y dice, incluso el escritor de Gálatas en el 25, que dice que si vivimos por el Espíritu, pues nosotros también andemos también por el Espíritu. Es decir, estos cambios se vayan dando a través del Espíritu de una manera reiterada, de una manera constante, como esa pues obviamente con manifestando las obras del Espíritu. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario acerca de las nuevas criaturas? ¿Nuevas criaturas tienen nuevas preguntas? Sí, Julia. Estos versículos que estamos revisando, a mí en lo personal me dan la impresión de que es voluntario esos cambios. Sin embargo, también hemos visto en otras clases con el pastor que esto viene de Dios. Entonces ahí me confunde un poco cuando el cambio, cuando dejar los viejos hábitos depende de mí y cuando es obra del Espíritu Santo. ¿Me explico la pregunta? Sí. Bueno, sí te explicas y la obra del Espíritu obviamente va a actuar en nosotros, ¿no? Vamos a ser renovados en el Espíritu, ¿no? Y está la certeza de que tenemos que cambiar esos malos hábitos, ¿no? Obviamente, pues la voluntad y la elección de cada quien y la decisión en cuanto a eso, pues depende del trabajo que cada quien tenga que hacer para poder tener pues esos nuevos hábitos, ¿no? Es esta idea de saber incluso de que eso nos trae un beneficio para nosotros, ¿no? El andar conforme al Espíritu, con esos preceptos, con esas ideas renovadas, pues obviamente nos va a acarrear toda una serie de bendiciones y de cosas buenas hacia nosotros, por los cuales eso incentiva a hacerlo, ¿no? ¿O no? ¿O realmente nosotros no tenemos esa confianza o no estamos plenamente pues decididos a hacerlo, ¿no? Y obviamente nos estamos perdiendo de todos estos beneficios. Obviamente, un hijo de Dios tiene que hacer estos cambios. O sea, debe de hacerlos,
en lo que, en lo que él decide cambiar su naturaleza vieja y en lo que le reste de vida, ¿no? Es decir, en ese periodo de tiempo, él está en la oportunidad de ir siendo transformado, ¿no? ¿Sí o también me quedo para el después? No, no es cierto. No. Es que, por ejemplo, hablábamos en algún momento también hace algunos meses de los propósitos, ¿no? De Año Nuevo. O sea, de que una persona que no es hijo de Dios, por ejemplo, que tiene una mala alimentación, que tiene un mal hábito de alimentación, pues en algún momento toma la decisión y decide cambiar ese hábito, ¿no? Ujú. Pero eso no es de Dios, porque no es hijo de Dios, es de Él, ¿no? Y entonces hay personas que somos hijos de Dios y que no logramos o no podemos cambiar, por ejemplo, un hábito alimenticio. O sea, ¿cómo ahí? ¿Qué pasa? No podemos. O no lo hemos logrado, pues, ¿por qué? O sea, sí tenemos la Bueno, capacidad. sí puedes, pero sí puedes porque obviamente si el otro que no es hijo de Dios pudo, pues tú también puedes, ¿no? Pero la pregunta es, Sí, o sea, básicamente incluso la diferencia en ese ejemplo que tú estás refiriendo es la razón por la cual lo está haciendo, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que cambiar esos hábitos malos de alimentación para tener una buena salud, ¿no? Y realmente por eso era la idea de Dios al establecer eh, una legislación, ¿no? Respecto a la comida, ¿no? Y y obviamente pues eso nos reditúa en un mejor funcionamiento de nuestro cuerpo. La otra persona también a lo mejor, pero no tiene ese entendimiento de que no es algo establecido por Dios, ¿no? Sino que él se quiere ver mejor, se quiere ver, no sé, más atlético, ¿no? Algo así. Y nosotros tenemos que realmente Dios quiere eso para nosotros, para que a nosotros nos vaya mejor, nos vaya bien, ¿no? Es un establecimiento por parte de Dios para nosotros tener esa recompensa, ¿no? Obviamente, pues lleva todo un proceso. El mismo Pablo refiere, ¿no? Esta idea de un atleta, ¿no? De la preparación que tiene un atleta para poder llegar a competir, ¿no? Que se esfuerza, que cambia hábitos, que hace ejercicio, que le cuesta trabajo, pero al final de cuentas lo hace, porque está buscando el premio, ¿no? El galardón de parte de Dios. ¿No? Bueno, Adri tenía ahí la mano levantada. Es que la pregunta de Julia era, ¿cuándo ella puede decir que el Espíritu Santo está actuando y cuándo es ella misma, ¿no? Yo creo que el Espíritu Santo actúa como hijo de Dios cuando tú puedes ver tu problema claramente y cuando decides, a lo mejor no puedes por ti mismo, ¿no? Perdón. A lo mejor Sí. tú con tus fuerzas no puedes, pero cuando tú puedes percibir tu problema, ya no porque te lo dijo el pastor, porque te lo dijo tu mamá, tu papá, tú percibes, es como abrir los ojos y decir, siempre lo he tenido y nunca lo vi, ¿no? El Espíritu Santo te revela el problema y tú decides hacerlo, pero dices, es que no puedo. Pero es que Él te da también el camino, las fuerzas, incluso el versículo bíblico, ¿no? Y tú empiezas a cambiarlo, no con tus fuerzas, sino con las del Señor, ¿no? Porque dices, ok, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Pero empieza tu cambio sabiendo que no estás solo, que tienes el poder del Espíritu Santo. Y cuando tú lo haces por ti mismo,
sí, muchas veces caes y ni cuenta te das, ¿no? Es como el alcohólico, ¿no? Y lo vemos con todos los programas que hay, ¿no? Sí, duras un tiempo y luego, ¡pum!, para abajo, ¿no? Pero es humano, ¿no? Yo creo que percibimos. Sí, gracias. Hay una pregunta de parte de las personas en internet. Sí, aquí Marta dice, ¿influye tener un corazón dispuesto a que el Espíritu haga la obra en cada uno de nosotros? Pero, ¿me la podría repetir, por favor? ¿Influye tener un corazón dispuesto a que el Espíritu haga la obra en cada uno de nosotros? Bueno, aquí la idea de la nueva de que somos nuevas criaturas y que hacemos cosas nuevas es que las hagamos, ¿no? Es decir, como dice, el que mentía no mienta más. Es decir, tener ese entendimiento de que todo lo malo que hacemos ya no lo hagamos, ¿no? Pero ¿quiénes? Bueno, pongamos, ¿no? Sabemos y estamos conscientes de que hacemos cosas malas, ¿no? O hacemos cosas malas, ese es el punto. Pero estamos conscientes, y este sería la idea de un hijo de Dios, de que tenemos que cambiar esas cosas malas, y estamos haciendo, y vamos a tomar acciones para hacerlo. Entonces hay una decisión para hacerlo, ¿no? Hay una certeza que se tiene que cambiar. Es decir, viéndolo de otra manera, si nosotros nos negamos, si un hijo de Dios se niega a hacer las cosas nuevas y las que son guiadas por el Espíritu, entonces ahí la pregunta sería, ¿en verdad es un hijo de Dios? ¿No? Ese sería como realmente lo que nosotros estaríamos planteando. No es realmente, incluso no se cuestionaría en estos supuestos si un hijo de Dios quiere o no quiere hacer las cosas guiadas por el Espíritu o establecidas por el Espíritu Santo, sino que las tiene que hacer, ¿no? O sea, no es tanto qué tiene que hacer, sino cómo y cuándo lo va a hacer, ¿no? Y que lo haga, ¿no? O que lo hagamos más bien. Ese sería el sentido de eso. Obviamente ya hay ya va implícita como hijo de Dios esta decisión de hacer las cosas. Cris. Cuando Pablo dice que a ver si me acuerdo, que ¿Cómo va? que lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer lo hago, ¿no? Lo que me dice el Espíritu no, o sea, no soy yo, pues, lo que estoy haciendo mal no soy yo, no, eso no lo quiero hacer, sin embargo lo hago. Entonces, ¿ahí qué? O sea, en relación con esto de que si el corazón está dispuesto y te dejas usar por el Espíritu, pues también aquí hay una lucha muy fuerte, ¿no? Entre que pues tú estás dispuesto y lo quieres hacer, pero pues no estás completamente transformado lleno del Espíritu Santo para que ya no haya esa resistencia, creo yo, ¿no? No, ya. Bueno, la baja del... Para que no se complique más, porque ya están metiendo muchos textos muy pesados. A ver, la respuesta a Christoph, que es la respuesta a Julia, que es la respuesta a Cristian. Primera de Pedro, 1:13. Primero. ¿Puedes quitar aquí tu iPad? La mini iPad que trae. Gracias. Qué mala onda. Ok. A ver, ¿ya lo tienen todos? Primero de Pedro, 1:13, que fue la que nos preguntó Christoph. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿sí ya lo tienen?
Entonces, Gerson nos hacía una pregunta, respóndanmela otra vez. ¿Es fácil? Más bien, bueno, sí, es fácil, creo que dijo difícil, lo que sea. ¿Es fácil cambiar los hábitos? Ahora, lean lo que dice ahí. Dice ahí, ciñan sus lomos de entendimiento. Su respuesta, la respuesta que acaban de dar, habla de su ignorancia. ¿Sí? La respuesta de ustedes habla de su condición. Por eso la Escritura dice, cíñanse, vístanse de entendimiento. ¿Ok? ¿Cuál es el entendimiento que debemos de tener? Estamos sobrios, ¿sí? O sea, te dice otra versión, tengamos dominio. Y entonces, ¿sí? Que no nos dejemos dominar ¿de qué? De esa respuesta que ahorita me acaban de dar, de entrada. Cuando hablamos de hábitos, los primeros hábitos que tenemos que enfocarnos es en tus hábitos de pensamiento. Esa respuesta surge de automático, ¿sí o no? Nah. Ni siquiera la consideras. Para ti es no solo difícil, es imposible cambiar. ¿Sí? Y detrás de esa te excusas. Ahorita vamos a ver. Entonces, no se dejen dominar por esa respuesta. No se dejen dominar por ese hábito. Sino que esperemos por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cuándo es Jesucristo manifestado? Cuando vive en la vida de una persona. Cuando vive en la vida de una persona. Por eso somos cristianos, ¿no? Por eso fueron llamados cristianos los primeros cristianos. ¿Qué quiere decir cristiano? Cristo chiquito. Cristo chiquito. Entonces, ¿por qué los empezaban a llamar así? Porque hablaban y pensaban y actuaban como Cristo. ¿Sí? Qué padre, ¿no? Y lo hacían despectivamente. Mira, ese cristiano, lo que hoy sería el aleluyo. Aquí hay varios que no son aleluyos. ¿De acuerdo? Les da pena ser aleluyos. Es exactamente lo mismo que ser cristiano en la época del nacimiento de la iglesia de Cristo. Había quienes les daba pena que les dijeran, mira, ahí va un cristiano. Y hay gente que no le daba pena, tan y le daba pena que hasta moría en los leones, ¿verdad? Pero si a ti te da pena ser aleluyo, estás por ahí de esas de las que no eres cristiano, ¿verdad? ¿Sí me están entendiendo? Entonces, ¿cuándo es Cristo manifestado? En la vida de una persona que es salva. Esa es la gracia de Jesucristo, mi querido Christoph. Ténganlo bien claro. La salvación se nota. ¿Sí? ¿Cómo se nota? Porque empiezas a actuar por el Espíritu de Dios. Empieza a manifestarse Cristo en ti. ¿Por qué? ¿Porque te obliga, mi querida Julia? No, ¿por qué? ¿Por qué? Tu pregunta. ¿Por qué qué? Porque tú quieres. Porque tú no quieres cambiar el hábito. Tú quieres que Él se manifieste en ti. ¿Sí? Fíjense qué interesante esto, ¿eh? Y esto aquí yo sentía la guía del Espíritu hace ratito que estaba ahí sentado. Hay varios de ustedes que todavía hablan con groserías y se justifican. ¿Sí? Pero cuando dice, me lo estaba mostrando el Espíritu Santo ahí atrás, ¿eh? Cuando dice en Efesios 4, no entristezcas al Espíritu Santo, está exactamente en el versículo que sigue: de toda palabra que salga de tu boca, sea la que es necesaria para edificar, no para destruir. ¿Sí? Ahora, no solamente son las groserías. Si tú, por ejemplo, dices, yo estoy mal, lo reconozco, pero me vale, ¿verdad? Pues entonces estás hablando palabras que no te edifican y estás entristeciendo al Espíritu. Así como si tú dijeras una de esas palabras que te avientas diario, porque, ay, que no me vayan a decir aleluyo. ¿Me estoy explicando? ¿Se está manifestando Cristo ahí? No.
Entonces, si no se manifiesta Cristo en ti, ten cuidado. Puede ser que no seas salvo. Porque la salvación se nota. No es el cambio, no es hoy voy a cambiar. ¿No? Señor, yo quiero que tú me cambies, ayúdame, dame. Y entonces pon toda tu esperanza en la gracia, en la salvación. Porque ¿qué eres tú, mi querido Christoph? ¿Eres pecador? No. Estás hablando de tu esperanza en que tú eres santo, nueva criatura. ¿Tú que eres santo o eres pecador? Eres santo. Pones toda tu esperanza en el hecho de la verdad de la obra redentora de Jesucristo por medio del Espíritu Santo, ¿o no? Y entonces, ¿qué eres tú? ¿Eres una vieja criatura o eres una nueva criatura, mi querido Julio? Eres una nueva criatura. Sí, en patrones. Ser consciente, sí, de comunicación, ¿no? La forma en la que nos... ¿Y entonces qué vas a hacer? ¿Tú quieres cambiar eso? Y entonces tú puedes aspirar a un matrimonio como el que tuviste en casa, del cual fuiste producto. Puedes aspirar a un matrimonio de bendición muy diferente al que tuviste en casa, ¿verdad que sí? Porque tú ahora eres una nueva y te vas a casar con una vieja criatura. No, ¿verdad? Te vas a casar con una vieja, pero que sea una vieja nueva criatura. ¿Verdad? ¿Estás de acuerdo? Y entonces tú puedes esperar que tu matrimonio no tenga nada que ver con de dónde vienes, ¿verdad? Porque los dos son nuevas criaturas. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? ¿Sí? Venga. En lo que llega el micrófono, hace unos días un discípulo mío me decía, ya casi quiero cambiar. Digan todos, por favor, ¿no puedo? Ahora digan, no quiero. Son dos cosas distintas. ¿Tú quieres? ¿Pero no puedes? Por eso el Espíritu Santo te da poder. Entonces, solo para clarificar, las versiones que hablan de la segunda venida de Cristo están mal traducidas. Lo que pasa es que en algunos textos, Christoph, hay una, como es un texto inspirado, sí tiene muchas veces una connotación futura. Y entonces por eso algunos traductores optan por darle un énfasis hacia la segunda venida. Son como los textos mesiánicos. Por ejemplo, Salmo 2, ¿no? Donde el autor decía, hablaba del, déjame ahorita te digo, de hecho es donde dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones, pero viene esta otra parte de, Dios, que habla de Jesús, el Salmo 2:8, donde dice, Dios, ¿dónde está? Porque este es un texto mesiánico. Cuando dice, desde donde dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, empieza a hablar. El 7, publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Estas son las palabras que utiliza Dios cuando se abre el cielo, ¿sí? Entonces, es un texto que refiere a su momento, al momento que lo estaba escribiendo el autor, pero también tiene una connotación mesiánica. De la misma manera hay algunos textos que son así, ¿ok? Entonces, ¿estamos claros? Entonces, esa respuesta que ustedes dan, no, es difícil. Por eso Pedro dice, vamos a vestirnos de entendimiento, ¿sí? Porque no es la fuerza de voluntad, ¿ok? ¿Es quieres o no quieres? Y aquí les dejo algo.
Todas las personas que todavía hablen con groserías. Pónganlo a partir de hoy. Digan, a ver, asegúrense ustedes, ¿quieren o no quieren dejar de hablar con groserías? ¿Sí? Entonces, si quieren, espero que si quieras, mi querido Gerson, porque si quieren, entonces le van a decir al Espíritu Santo, yo quiero que mi hablar te refleje a ti, Señor Jesús. Y entonces van a ver cómo van a poder dejar de hablar con groserías. Y cualquier otro, pon un hábito en esta semana, así, de esos que no has querido dejar. Pero hoy dile al Espíritu Santo, sí quiero. Y vas a ver lo que va a pasar. No hay de otra, va a cambiar. ¿Y va a ser difícil? Pues no. O sea, creemos que Dios puede sanar a una persona de cáncer, pero ¿no crees que Dios pueda cambiar tu forma de comer? ¿Verdad? O sea, ¿sí me estoy explicando? Entonces tú dices, no, es re difícil, pues entonces no va a haber maravilla, no va a haber gloria en tu vida. ¿Sí entendemos? ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Ninguna pregunta? Ok. Entonces, ¿creemos o no creemos para sanidad este domingo? Ayunemos, ¿no? Elige un día de aquí al domingo, un día. ¿Sí? Elígelo. Clamemos. Va a haber respuesta para todo y para todos. Lo estamos trabajando, ayúdenos a trabajarlo. ¿Ok? Por favor, ¿ya están reportados todos los que nos están viendo? Si tú faltas de reportarte, por favor, repórtate para que sepamos que estás aquí. ¿Me ayudan, por favor? Vamos a despedirnos con una oración. Mi querido Gerson, ¿nos guías? ¿Queda alguien más? Bueno, los invito a ponerse de pie, por favor. Y lo que decía Cristian, Romanos 7, dice, mi querido Cristian, escuchen todos, que hay una, dice Pablo, encuentro que hay una guerra en mí entre la ley del pecado y la ley de Dios, no entre el Espíritu Santo y alguien más. Sobre esa guerra, que la ley me dice, haz esto, no hagas esto, encuentro la ley del pecado que me dice, tú hazlo. Ahí está la pugna. Sobre eso está el Espíritu de Dios. Por eso termina diciendo en el 25, miserable de mí. Pero luego dice, más gracias sean dadas a Dios, porque estamos en Cristo Jesús, y ninguna, empieza el 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es, a los que conforme al Espíritu son guiados, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo está por encima de esa lucha. Esa lucha siempre la voy a encontrar, pero el poder del Espíritu nos lleva por encima de esa lucha. Bien. Vamos a cerrar nuestros ojos y realmente estar conscientes de que nosotros somos nuevas criaturas, hemos sido llamados hijos de Dios. Y terminemos con esta parte de que realmente lo que nos decía el pastor Héctor es de que nosotros queremos, y espero que todos nosotros queramos cambiar esas cosas que están mal en nosotros. Y piensa en ese hábito que vas a entregar al Espíritu de Dios, y que esperas al final, en esta semana, el domingo, ya ver realmente ese cambio, empezar a notar, y que se note a través de otras personas eso que tú manifiestas, y que lo podamos decir con nuestras acciones más allá de nuestros dichos. Señor, estamos cubiertos por tu gracia, estamos cubiertos por tu sangre. No hay nada, Señor, que nos pueda condenar o acusar, mi Dios. Y realmente queremos estar en una relación contigo, Padre, acercarnos a ti, realmente aprender cada día de ti, saber y escudriñar tus palabras, tu palabra, y estar
siendo perfeccionados en ti. Por eso aquí hay un grupo de líderes que está dispuesto a hacerlo, Señor, que hace esta inversión de tiempo, esta inversión de su atención para recibir de tu palabra, lo que tú tienes preparado, Señor, y que nos hace crecer, Señor, y sobre todo poder aplicar este conocimiento, mi Dios, que realmente nos beneficia de una manera abundante, Señor, y sobre todo también impacta a las personas que están a nuestro alrededor. Gracias, Dios, por tu obra redentora, porque ya lo más difícil fue cubierto y nosotros estamos disfrutando de ese sacrificio, mi Dios, y que lo podamos anunciar a todas las personas. Que Jesucristo sea manifestado a través de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Todo esto es posible a través del sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Amén.